Vamos a dar comienzo a la unidad de vidrios. Yo le voy a pedir que presten mucha atención a este tema porque es principalmente aquí, en esta materia, donde más se ve. Entonces los conceptos relacionados con vidrios tienen que quedarles claros, ¿sí? Si bien va a haber otras asignaturas relacionadas más con el procesamiento, por ejemplo, de los vidrios cuando vean cerámica industrial, la teoría que está detrás de la formación y modificación de los vidrios se ve principalmente aquí en química del sólido. Por eso nosotros no solamente le damos importancia a los parciales, sino también en los finales. Siempre preguntamos sobre vidrios, ¿sí? Así que recuerden esto cuando, si alguno tiene que preparar un final, ¿sí? Así que, bueno, eso presten la atención. La bibliografía principal es el Fernández Navarro. Fernández Navarro es un autor español, con lo cual tienen una de las pocas bibliografías que están en español, ¿sí? Algunas cositas están sacadas del West, pero la principal está en el Fernández Navarro, que tienen la copia, que en definitiva es un escaneo del libro original, no hay versión digital de ese libro, está en el campus virtual. Lo primero para ver, aunque puede ser lo más aburrido, es la definición. A veces es importante ponerse de acuerdo con respecto a de qué hablamos cuando estamos hablando de vidrios. Una de las formas de definirlo es a través del método de preparación. Entonces, todo proceso que para su obtención, o todo material que para su obtención se involucre en un proceso de enfriamiento desde el fundido, evitando la cristalización, hasta que el material se vuelva rígido por aumento de viscosidad, es, en definitiva, un vidrio. Otra forma de definirlo según la estructura. En ese sentido, podemos decir que el vidrio es un sólido, pero que es amorfo. No tiene orden de largo alcance ni de mediano alcance, ¿sí? Y no tiene periodicidad en el arreglo. Entonces es sólido, pero es amorfo. Para George Morey, que fue un físico muy reconocido por su estudio de los vidrios, el vidrio es una sustancia inorgánica, y ojo con eso porque actualmente existen también los vidrios orgánicos, en una condición que es análoga al estado líquido, en el sentido del desorden que hay del estado líquido, y que continúa con ese estado y como consecuencia de la elevación de la viscosidad durante el enfriamiento, se alcanza un nivel tal de viscosidad que se puede considerar rígido a los fines prácticos. Según la Asociación de Estándar de Estados Unidos, la ASTM, un vidrio es un producto inorgánico fundido que se enfrió hasta que digamos, alcanzó el estado rígido sin que se experimente cristalización. Y según la Comisión de Terminología de la Academia Rusa de Ciencias, ustedes dirán por qué la Academia Rusa de Ciencias, bueno, tiene un gran peso sobre los materiales, por ejemplo, desde el punto de vista de los materiales metálicos, incluso ustedes o de la mecánica de materiales, probablemente hayan visto o van a estudiar con libros que son de autores de origen ruso. Para entonces la Academia Rusa, los vidrios son todos los sólidos amorfos que se obtuvieron por enfriar un fundido, sin importar su composición química o a qué temperatura ocurre esto. Todos más o menos las definiciones tienen la misma línea, es decir, eh, un sólido que se obtuvo por enfriar un fundido y al aumentar la viscosidad se volvió rígido y no hubo cristalización, ¿no? Con eso podemos definir un poco o resumir un poco todas las definiciones. Vamos a ver qué elementos son los que tienen capacidad para formar vidrios. En general son óxidos las sustancias formadoras de vidrio, ¿sí? Y son óxidos que provienen de elementos que tienen una electronegatividad intermedia. No son ni muy electropositivos como para formar un compuesto iónico como el óxido de magnesio, por ejemplo, pero tampoco son tan electronegativos como para formar enlaces 100% covalentes. En realidad, los enlaces que se forman en los compuestos, los óxidos que forman vidrios, se dice que son una mezcla entre iónicos y covalentes y tienen estructuras tridimensionales. Vamos a ver en la tabla periódica entonces qué elementos son los típicos formadores de vidrios, es decir, cuyos óxidos van a ser los que siempre son vidrios. El boro, un típico formador. Los elementos del grupo 4 y 5 que están aquí, silicio, el que forma el óxido con la sílice, que es el más típico formador de vidrio, y los elementos que están cerca, como el germanio y el arsénico, ¿sí? También son formadores de vidrios.
Ahora, existen elementos que intervienen o entran en la red de los formadores de vidrios para modificarlos. Se dicen que son modificadores. Esos son típicamente gran parte de los elementos del grupo 1. ¿Sí? Todos estos que están acá, el magnesio también es un modificador. ¿Sí? Incluso acá nos vamos hasta el grupo ya de los metales de transición. ¿Sí? Todos estos que están acá. ¿Sí? Todos estos, bueno, acá. Estos más o menos serían los modificadores. Y existen algunos elementos que se denominan, que son intermedios. ¿Por qué se llaman así? Porque pueden ser formadores de vidrio solo si están en presencia de un formador. Solos de por sí no pueden ser. Si no va a haber, por ejemplo, de la alúmina, que es el óxido de aluminio, un vidrio 100% de alúmina, pero sí puede estar formando parte de un vidrio como formador si está en presencia de otro formador. ¿Sí? Lo mismo pasa con el plomo, por ejemplo, que es un típico modificador que se utiliza para en la formulación de los vidrios de sílice y es el que se denomina cristal. En realidad, fíjense qué contrariedad, porque si hay algo que no es el vidrio es un cristal. Pero ustedes probablemente hayan oído hablar de una copa de cristal. ¿Qué es una copa de cristal? Bueno, es una copa de vidrio de sílice, pero que tiene en su formulación algo de plomo y eso le da un brillo muy particular. Por eso son un material supuestamente mejor para algunas aplicaciones comerciales de los vidrios. Acá me había faltado remarcar algunos otros elementos que pueden llegar a ser modificadores. Aquí está la misma información, solo que ordenada de manera diferente, simplemente están listados los principales formadores, los principales elementos intermedios y las principales sustancias que actúan como modificadores. Hay otro criterio que es el que se denomina criterio de Plumat, que lo que utiliza para tratar de identificar quiénes son formadores o modificadores o elementos intermedios es una relación entre la relación de radios entre anión y catión y la relación de valencia entre el catión y el anión. Entonces, si uno hace eso y lo grafica, y de un lado en uno de los ejes pone cuánto vale la relación entre la valencia del catión versus la del anión, y en el otro eje es la relación inversa entre el radio del anión y el radio del catión, va a descubrir que hay zonas. Entonces, los que tienen esas dos relaciones son muy altas son directamente elementos gaseosos. Y para valores tal vez más intermedios es donde se agrupa todos los elementos que son formadores de vidrio. ¿Ves? Acá están señalados simplemente tres típicos elementos que forman vidrio como la sílice, el óxido de fósforo y el óxido de arsénico. Luego aparecen todos los elementos intermedios y después aparecen los modificadores que tienen immiscibilidad por encima de la línea de líquidos, es decir, em, una vez que baja la temperatura por debajo del punto de fusión, pasan a ser miscibles. Después aparecen aquellos que tienen immiscibilidad por temperaturas inferiores a la de líquidos y algunos que directamente no hay immiscibilidad. Pero básicamente fíjense cómo a medida que uno recorre estas dos relaciones puede separar los campos en los cuales están los formadores, los intermedios o los modificadores. Una de las propiedades que mencionamos bastante es la viscosidad. ¿Sí? Tiene un rol determinante en la formación de vidrios. De hecho, la viscosidad por encima de la temperatura de fusión, la MX de melting, determina la capacidad de formar vidrios de gran parte de los óxidos. Los óxidos de boro, silicio, germanio o fósforo tienen líquidos que son muy viscosos aún a altas temperaturas. Por ejemplo, la viscosidad de la sílice a la temperatura de fusión es 10 a la 6 pascal por segundo. Mientras que la del agua es 10 a la menos 3 pascal por segundo, es decir, un centipoa. ¿Sí? Y existen otros elementos, como por ejemplo el cloruro de litio, que incluso a alta temperatura, a 613 grados, tiene una viscosidad que es apenas un poquito más alta que la del agua. ¿Sí? O sea que claramente son elementos que son muy, muy, muy poco viscosos. Por lo tanto, bueno, algo que ustedes ya saben, la sílice forma vidrios, mientras que el agua no, y el cloro de litio menos. ¿Sí?
Eso no quiere decir que la sílice no pueda cristalizar, ¿eh? Pero sí lo puede hacer, pero para eso necesita romper enlaces y reorganizarlos de otra manera. Entonces, por eso es un proceso que digamos, requiere tiempo y al ser tan viscoso, todos esos movimientos moleculares son muy difíciles, ¿eh? Puede pasar de una estructura desordenada, que es esta, a una estructura ordenada, como por ejemplo la que hay en el cuarzo, que sería este ejemplo que está aquí. Una forma de entender por qué algunos óxidos forman vidrios, además de la idea de la viscosidad y otros no, puede verse a través del enfoque que utilizó el físico estadounidense de apellido Zachariasen, que introdujo la teoría de la red al azar de los vidrios. Lo que decía Zachariasen es que la naturaleza de las uniones que existen en los vidrios es la misma que hay en los cristales, solo que en los cristales las unidades estructurales básicas están conectadas de manera aleatoria y no formando un arreglo periódico, los vidrios quiero decir, ¿no? No formando un arreglo periódico como ocurre en los cristales. Hay orden a pequeña distancia o a corta escala, ¿sí? Pero hay desorden a larga escala. Entonces se estableció una serie de reglas que permiten tal vez predecir con bastante eh, posibilidad de acierto qué óxidos van a ser formadores y cuáles no. Las reglas son las siguientes. La primera es que el número de átomos de oxígeno que rodean a un catión tiene que ser pequeño. La segunda es que cada átomo de oxígeno tiene que unirse a no más de 2 átomos del catión A. La tercera es que los poliedros de oxígeno solo pueden compartir vértices, pero no compartir las caras o las aristas. Y la última es que cada poliedro comparta por lo menos 3 vértices con sus vecinos. Veámoslo, por ejemplo, para el caso del vidrio de sílice, para ver si podemos entender un poco más estas reglas. Primero, imagínense entonces que tenemos el silicio y que está unido a 4 oxígenos. Entonces aquí, de alguna manera, se está formando esta estructura, ¿sí? Este es uno de los poliedros. Lo primero que podemos ver es que el número de átomos es relativamente pequeño. 4 se puede considerar un número que está bien, no 6, 7 o más. Cada átomo de oxígeno se está uniendo a no más de 2 átomos de silicio en este caso, porque esta red continúa para aquí. Este a su vez está unido con otro poliedro, ¿sí? Como podemos ver aquí. Entonces aquí este átomo de oxígeno que está acá está unido solamente a 2 silicios, es decir, a no más de 2 átomos de A. Los poliedros de oxígeno comparten los vértices. Este sería un poliedro y este sería otro, y están solo unidos por los vértices. Y no, por ejemplo, una arista completa. Eso pasaría si 2 átomos de oxígeno estuvieran compartiéndose entre 2 poliedros distintos de la sílice. Y la cuarta regla es que, bueno, que por lo menos 3 de sus vértices estén compartidos con sus vecinos, en este caso los 4, porque esta red sigue para acá y sigue para acá, porque cada uno de esos oxígenos está compartido con otros silicios. Las 3 primeras reglas, ¿sí?, son los que permiten que haya una orientación libre de los poliedros entre sí, y de esa manera pueden desordenarse. Es decir, aquí, en este punto que está aquí, este poliedro puede girar con respecto a este, ¿sí?, puede rotar. Entonces, a su vez, puede haber rotación en el poliedro que le sigue aquí. Este puede rotar con respecto a este, y así se va desordenando. Si compartiera la arista completa, no habría posibilidad de rotación, por lo tanto no habría posibilidad de que se desordenen. Entonces las 3 primeras reglas digamos, son importantes para que esta estructura pueda existir toda conectada, pero al mismo tiempo desordenada. Y por último, la cuarta regla tiene que ver con que esta estructura sea tridimensional, porque si no, podría quedar solamente restringida al plano. Entonces, al compartir 3 o más, sí o sí va a ser una estructura 3D.
Veamos otro ejemplo de otra sustancia en la que no puede formar vidrios, como es el caso del óxido de magnesio. El óxido de magnesio tiene una estructura tipo cloruro de sodio, donde los cationes magnesio están ocupando los huecos, en este caso huecos octaédricos, que dejan la estructura tipo FCC formada por los aniones de oxígeno. Aquí tenemos entonces una estructura tipo FCC, donde claramente estos en realidad serían los magnesios que están ocupando los huecos de este tipo, los huecos octaédricos. En ese caso, las estructuras elementales son octaedros y lo que está compartiendo cada octaedro consigo entre sí son, fíjense cómo se comparten las aristas también. Por lo tanto, esto es una estructura rígida, una estructura que no puede desordenarse. Entonces no va a ser formadora de vidrios. Aquí tienen un link de un sitio web que permite visualizar estas estructuras tridimensionales, rotarlas, cambiar la forma en la que se ven. Bueno, justo este link tiene que ver con una estructura tipo antifluorita, no este caso en particular, pero ahí pueden elegir todas las distintas fórmulas y jugar un poquito con eso. En el PDF ustedes pueden copiar y pegar y ponerlo en la página para jugar un poco. Otro elemento es el óxido de sodio, que no, es un elemento que no forma vidrios. Tiene una estructura denominada estructura de antifluorita, en el cual tenemos una red tipo cúbica centrada en las caras de los aniones oxígeno, y los sodios, los cationes, están ocupando los huecos tetraédricos. Todos los huecos tetraédricos están ocupados por los sodios. Eso es una estructura que se denomina de antifluorita. Cuando lo vemos más de las estructuras elementales que son tetraedros, vemos también cómo están siendo compartidas todas las aristas, y entonces esto es una unidad rígida que tampoco forma vidrios. A diferencia de los dos casos anteriores y como vimos primero, la sílice sí puede formar vidrios. La sílice vítrea se forma uniendo tetraedros de silicio oxígeno 4. Fíjense ahí que en la fotocopia o en el PDF que tienen ustedes decía oxígeno unido a un solo silicio. En realidad es un error, unido a dos silicios. Entonces se forma una estructura abierta que se puede deformar de esa manera sin distorsionar el tetraedro en sí. Eh, el tetraedro de silicio oxígeno 4 no puede deformarse, no pueden cambiar los ángulos. Los ángulos son estos, los típicos de una estructura tetraédrica, son 109 grados, ¿sí? Y este es el denominado orden de corto alcance. Esto es una estructura ordenada en sí, o sea, no es que puede haber variaciones de estos ángulos, puede cambiar. Pero lo que sí es cierto es, acá por ejemplo si identificamos este mismo tetraedro, es cierto que puede haber rotación de este con respecto a este otro. Aquí se puede ver mejor. Estos puntos son puntos donde se puede rotar. Y así es como esta estructura se va desordenando y en el largo alcance no hay ningún tipo de orden. Es lo que dice acá. La estructura tridimensional pierde el orden de largo alcance. El óxido de boro se coordina de manera triangular con el oxígeno y se forman los denominados grupos Boroxol. Por favor, lean el Fernández Navarro, donde explica un poquito mejor qué son los grupos Boroxol. Pero fíjense cómo esas estructuras, que parecen que fueran planas, pero ustedes saben que hay un cierto ángulo aquí, entonces no es perfectamente plana, pero estas estructuras pueden desordenarse de manera tal de formar vidrio. En cambio, la alúmina, que tiene una estructura hexagonal, con los en realidad una estructura hexagonal de aniones de oxígeno, y los aluminios más 3 están ocupando huecos octaédricos dentro de la estructura para formar una estructura que es ordenada. Por eso la alúmina no puede actuar como formador, pero sí como un elemento intermedio en el cual puede actuar como formador si está en presencia de otro formador, ¿sí? Pero solo per se no va a ser un formador de vidrios. Entonces, como vimos, los óxidos de fórmula A2O o AO, como el ejemplo que vimos para el óxido de sodio y el óxido de magnesio, no son formadores porque sus estructuras sí o sí tienen que compartir aristas, generando estructuras rígidas que tienden a cristalizar. Los óxidos de fórmula A23 pueden satisfacer las reglas de Zakariasin siempre y cuando el elemento A tenga coordinación triangular, como en el ejemplo que vimos para el boro. Los elementos tipo AO2, como la sílice, o A2O5, como el fósforo, el óxido de fósforo,
van a ser formadores siempre que tengan coordinaciones tetraédricas, como ya vimos. Y los elementos AO3 o A2O7 no cumplen con todas las reglas simultáneamente. ¿Recuerdan una de las reglas que decía que el número de oxígenos tenía que ser bajo? Entonces las estructuras triangulares y tetraédricas son las más adecuadas para formar vidrios. Acá vemos una lista grande de todos elementos que pueden formar vidrios y fíjense cómo además se cumple la regla que vimos con respecto a qué grupos dentro de la tabla periódica podían pertenecer. Los cationes fósforo más 5 y arsénico más 5, si bien tienen una fórmula en sus óxidos que es fósforo 2, oxígeno 5, esto tiene que ver con la valencia, ¿sí? Lo mismo el arsénico, ¿sí? Forman unidades estructurales que son tetraedros, de coordinación tetraédrica. Entonces son los que vimos nosotros recién, que habíamos puesto que eran formadores siempre y cuando tengan una estructura tetraédrica. Y también, como vimos el caso de la lúmina, digamos, la lúmina sola, sin estar dentro de la formulación con ningún formador de vidrio, no va a ser un formador, va a tener una estructura cristalina. Pero cuando acompaña a formadores, reemplaza isomórficamente, es decir, formando parte de la estructura central del tetraedro, al silicio. Entonces, sí, de alguna manera está actuando como formador en ese caso. Otra cuestión para hacer un punteo es que los iones que son modificadores, que vamos a ver en realidad cómo funcionan en un ratito, o sea, qué función cumplen dentro del vidrio, tienen que ser en general elementos voluminosos de carga pequeña, para que de esa manera se puedan acomodar en los huecos de la red sin necesariamente aumentar la energía reticular. Y así también evitamos que si tengo una gran energía reticular va a ser más probable que se dé la cristalización. ¿Quiénes cumplen esos requisitos? ¿Quiénes son buenos modificadores? Bueno, el sodio, potasio, calcio, estroncio, bario y el plomo, entre otros. Veamos el asunto un poquito más, empezando a meternos en la termodinámica. Recuerden lo que significaba este símbolo que está acá. Presten la atención en general a todo, pero en gran parte de las filminas les pongo ese recordatorio. Bien, existen dos caminos posibles para un líquido durante su enfriamiento. Y lo que vamos a ver acá en esta gráfica es qué es lo que pasa con el volumen por unidad de masa, ¿sí? Versus la temperatura. Es decir, cuánto volumen está ocupando una determinada cantidad de material a medida que lo voy enfriando. Por lo tanto, esta curva en realidad estaría representando el coeficiente de expansión térmica de los sólidos. Imagínense que tenemos un líquido y lo estamos enfriando. Si el líquido cristalizara, en principio tendría que tener a una temperatura fija, porque es un calor latente, ¿sí? Una gran disminución en el volumen por unidad de masa, una gran disminución en el volumen, lo cual tiene lógica porque tiene una estructura absolutamente desordenada a una temperatura fija, a la temperatura de cristalización, bueno, o si estoy calentando, la temperatura de fusión. A medida que, como se ordena, tendría que tener una reducción instantánea en términos de temperatura, no de tiempo, de el volumen, ¿sí? Ahora pasa a una estructura más ordenada. Y ahora cambia su coeficiente de expansión térmica y sigue disminuyendo a medida que disminuye la temperatura, sigue disminuyendo su volumen con otra pendiente, no necesariamente la misma. ¿Por qué disminuye el volumen a medida que bajo la temperatura en un sólido? Vamos a ver una unidad específica sobre propiedades térmicas, pero tiene que ver con las vibraciones de los átomos en sus posiciones de equilibrio, ¿sí? Cuando más temperatura hay dentro del material, mayores son las vibraciones, mayor es el volumen que ocupa. Ahora bien, lo que ocurre en un vidrio es que yo me salteo este punto de cristalización y continúo el enfriamiento conservando el estado líquido. Se dice que es un líquido subenfriado, ¿sí? En inglés es supercooled liquid. Entonces continúo sin haber generado la cristalización, obviamente disminuye el volumen hasta que llega un punto en el que ese líquido de alguna manera pierde la movilidad, ¿sí? Pierde la movilidad y se rigidiza. Y entonces acabo de formar el vidrio. Este punto, para los que hicieron química macromolecular les va a sonar, es la denominada temperatura de transición vítrea, que a veces se escribe con la letra TG de glass, ¿sí?
y es el punto justamente en donde la estructura se congela. Lo que vemos aquí es que ese valor de Tg no es en realidad una transformación termodinámica de primer orden, sino que se dice que es una transformación de segundo orden y que por lo tanto depende de la velocidad de enfriamiento. Si el enfriamiento es más rápido, ese punto a partir del cual se congela va a ocurrir antes, mientras que si es más lento, ¿sí?, en un enfriamiento mucho más lento, esa Tg ocurre a temperaturas más bajas. Entonces lo que está pasando ahí, en el punto de la Tg, es que el líquido ya no puede mantenerse en equilibrio interno y se congela la estructura y permite usar este término que por eso está en itálica, ¿sí?, para que tengan idea de no es un congelamiento en el sentido que conocemos para el agua, en el que realmente está cristalizándose. Entonces la movilidad que poseían los átomos en el líquido subenfriado ahora está impedida. Este proceso no ocurre a una temperatura exacta, sino que es un rango de temperaturas, ¿sí? De hecho, se suele medir la temperatura en la cual comienza este proceso de congelamiento y la temperatura en la cual termina. Entonces es un rango de temperaturas que varía con la velocidad de enfriamiento, ¿sí? Acá podemos ver cómo si tenemos un enfriamiento rápido, el valor de Tg va a ser alto. Si tenemos un enfriamiento lento, el valor de Tg va a ser mucho más lento. Esto es lo que está recuadrado acá. El valor de Tg depende de la velocidad de enfriamiento. Cuanto más lenta sea, más baja será el valor de la Tg. Ahora, siempre puedo ir disminuyendo cada vez más la Tg a medida que voy enfriando cada vez más lento. Como decía, al contrario de como decía el mago René Lavand, que siempre decían no se puede hacer más lento. Googleenlo si no lo conocen. Acá la idea sería siempre se puede hacer más lento. Pero, ¿la Tg iría siempre disminuyendo cada vez más? Bueno, la respuesta es no. Existe un valor, un límite inferior para la Tg que se denomina temperatura de transición vítrea ideal o T0. ¿De dónde viene esa T0? Bueno, es una cuestión típicamente termodinámica. Y vamos a tratar de explicarlo ahora. Acá lo que graficamos es en un gráfico el Cp versus el logaritmo de la temperatura, ¿sí?, la capacidad calorífica en función del logaritmo de la temperatura. ¿Por qué graficamos eso? Porque la entropía de la sustancia a una dada temperatura viene dada por la integral, desde el cero absoluto hasta la temperatura a la que estoy, del Cp diferencial logaritmo de temperatura. Entonces, uno podría ver aquí cómo a medida que disminuye la temperatura, voy perdiendo entropía. Eso sí tiene lógica, ¿no? Una estructura, por ejemplo, el vidrio cuando está en estado fundido, tiene mucho desorden. Cuanto a más temperatura, más movilidad, más desorden. Entonces, por cómo es esta gráfica que acabamos de ver acá, la entropía sería todo el área bajo esta curva de Sp versus logaritmo de temperatura. Y a medida que yo disminuyo la temperatura, estaría perdiendo entropía. Esto tiene lógica. Entonces, si estoy a esta temperatura, esta va a ser toda mi entropía, de acá hasta, bueno, el principio, el cero absoluto. Y originalmente agregaba también todo este sector, ¿sí? Entonces, a medida que disminuye la temperatura, voy perdiendo entropía. Permítanme borrar esto que está aquí. Ahora bien, si tengo un vidrio y lo estoy enfriando y paso la temperatura de fusión, van a ver que en principio yo no voy a seguir por esta curva, es decir, no voy a hacer este salto instantáneo en la pérdida de entropía instantánea, sino que voy a continuar este camino que está por aquí. Entonces, si comparamos el cristal versus el material que está subenfriado, que todavía este es un líquido, van a ver que si esto hubiera cristalizado, estaría perdiendo entropía a un ritmo mucho menor, porque sería el área bajo esta curva, ¿sí? Sin embargo, como continuó en estado líquido subenfriado, sigue perdiendo entropía a un ritmo mucho mayor, porque es el área bajo esta curva. Entonces, si al continuar por este camino, el no haber cristalizado, pierdo entropía a un ritmo mayor, recuerden que el cristal, si cristalizó en forma instantánea, tuvo un gran salto en la entropía de manera instantánea, así que no se puede ver en esta curva si el delta S de cristalización se ordena, ¿no?, cuando se cristaliza. Pero, entonces, claro, el cristal al continuar por acá
tiene menos entropía, es más ordenado que el vidrio, pero el vidrio viene perdiendo entropía a un ritmo mucho mayor. Y podría darse el absurdo que si viene perdiendo entropía a un ritmo mayor, en algún momento tuviera menos entropía que el cristal, ¿no? Eso claramente es un absurdo. Nunca el líquido subenfriado que está desordenado va a tener menos desorden que el cristal. Entonces el punto ese en el que se igualan sería el punto que corresponde a esa T0, ¿sí? A ese límite inferior para la TG. Es el punto en el cual la entropía del líquido subenfriado es lo mismo que la que tiene el cristal. Y es teórico, porque en general la mayoría de las veces nunca alcanzo esa T0, nunca enfrío lo suficientemente lento, pero yo sé que desde el punto de vista termodinámico hay un límite inferior para la TG. Aquí podemos ver algunos valores típicos del valor de la TG, el rango tradicional de la TG versus la T0 para distintos vidrios. Entonces un vidrio de boro tiene una TG típicamente en 250 grados, pero su TG0, o sea, el valor teórico que podría alcanzar como mínimo es 60. El vidrio tipo Pirex, que vamos a ver rápidamente qué es un vidrio de sílice pero con modificadores, su TG es de 550, pero la TG0 es de 350. El vidrio de ventana, que es un vidrio de sílice modificado, es principalmente sílice, pero con agregados de modificadores de óxido de sodio y calcio, tiene una TG típicamente de 550 grados. Es decir, si uno toma un vidrio de ventana y lo calienta, alrededor de los 550 grados comienza a ablandarse. Eso básicamente significa. El vidrio de plomo, que en realidad es un vidrio de sílice modificado con óxido de plomo, como ya les dije, es el denominado cristal, tiene una TG más baja. Y existen sustancias que forman vidrios que tal vez no tienen un interés comercial, como esta sustancia que está aquí, ¿sí? Que se denomina nitrato de calcio, en este caso sería hidratado, ¿sí? Que es un elemento que se utiliza como fertilizante. Tiene una TG que está por debajo de la temperatura ambiente, menos 50 grados, y la TG0 sería menos 70. Lo que queda claro es que para que se forme un vidrio, la velocidad de cristalización tiene que ser lo suficientemente baja como para evitarla durante el proceso de enfriamiento. El vidrio es transparente o translúcido principalmente debido a que tiene una estructura amorfa. Si fuera levemente cristalino, la luz se dispersaría y ya perdería esa capacidad de transparencia. Acá lo podemos ver, este asunto de la velocidad de enfriamiento versus la de cristalización para la formación de vidrio, en este gráfico que está aquí, que mide cuál sería la velocidad de cristalización en función de la temperatura. Una primera cuestión que hay que resaltar acá es la siguiente. Esto vale para cualquier sustancia. Cuando uno está justo a la temperatura de fusión, la velocidad de cristalización, tanto sea para un material que forma vidrio, que no va a tener mucha tendencia a la cristalización, como para uno que realmente cristaliza, es cero. Siempre se necesita un pequeño delta de temperatura, un pequeño enfriamiento para que realmente ocurra la solidificación, porque se necesita cierta fuerza impulsora, cierto delta H para que realmente ocurra. Pero lo que está claro es que a medida que yo me alejo de la temperatura de fusión y voy bajando la temperatura, cada vez habría un delta G mayor para que ocurra la cristalización. Es decir, es mucho más estable termodinámicamente hablando el material si lograra cristalizar. Entonces, para la termodinámica, el vidrio es un material inestable, ¿sí? Solo que eh, cinéticamente es estable porque requeriría tiempos infinitamente largos para transformarse en un cristal. Entonces puede conservar esa estructura amorfa, ¿sí? Incluso a temperatura ambiente durante tiempos infinitos. Lo que hay que ver entonces es que la velocidad teórica de cristalización no quiere decir que realmente que esté cristalizando, aumentaría a medida que baja la temperatura porque cada vez aumenta el delta G entre el estado líquido que está el vidrio y el estado cristalino que debería estar si estoy abajo de esta temperatura de fusión. Y eso es así, continúa aumentando, cuanto más abajo estoy en la temperatura, mayor va a ser el delta G por cristalizar,
pero llega un momento en donde esa velocidad tiende a disminuir. Y eso tiene que ver con el hecho de que cada vez voy perdiendo más movilidad molecular por el hecho de que estoy bajando la temperatura. Del juego de esos dos efectos es que tendría yo un máximo en la velocidad de cristalización. El secreto para lograr que se forme un vidrio es lograr descender suficientemente rápido la temperatura para que nunca esta cristalización sea efectiva, pero especialmente tengo que evitar quedarme a una temperatura estática en temperaturas donde la velocidad de cristalización es máxima. Es decir, yo podría bajar la temperatura del fundido de sílice y sostener la temperatura por aquí, y en esa temperatura probablemente no hay ningún riesgo que la cristalización, por más que sea lenta, empiece lentamente. En cambio, si yo detengo la temperatura en este punto, donde la velocidad de cristalización sería máxima, es muy posible que algo de cristalización comience en la sílice, ¿sí? Entonces ya perdería la condición de vidrio 100% amorfo. Veamos lo que estuvimos viendo recién con algunas ecuaciones muy sencillas de la termodinámica. Como les decía, justo a la temperatura de fusión, a la Tm, la energía libre del líquido y del cristal es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, justo a la Tm vale que esta ecuación es igual a 0, ¿sí? No hay delta G realmente entre el fundido y el cristal. Por lo tanto, a esa temperatura se cumple que el delta H es igual a la temperatura de fusión por el delta S. Ahora, si despreciamos lo que varía el delta S con la temperatura, que es una aproximación que es bastante válida, debajo de la T, me decía, a medida que voy enfriando, la diferencia de energía libre entre los cristales y el líquido, que en principio es esto, puedo reemplazar el delta H por lo que dije que valía, ¿sí? Y de esa manera llegó a esta expresión que está aquí, reemplazando delta H por Tm delta Sm. Llego a esta expresión. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? ¿Qué significa esto? Esto me dice cuánto es la diferencia de energía libre entre ese líquido subenfriado y el cristal a medida que bajo la temperatura. Como a medida que bajo la temperatura, esta relación de esta diferencia de temperaturas es cada vez más negativa, ¿sí? Perdón, es cada vez más mayor valor, no cada vez más negativa, porque este valor es cada vez más bajo. Lo que ocurre es que cuando bajo la temperatura, sube el deltaje, lo cual tiene lógica, ¿sí? Entonces, vale lo que dice acá. El incremento, lo que vimos recién para esa curva con forma de nariz, eso se dice la nariz, donde la posibilidad de cristalización es máxima. El incremento en la velocidad de cristalización a medida que enfrío se debe a que aumenta la energía libre, la diferencia de energía libre entre el líquido y el sólido. Y también vimos por qué bajaba la velocidad de cristalización, porque baja la movilidad y eso va acompañado de un aumento en la viscosidad. Una cuestión interesante acerca de los vidrios es que la resolución de su estructura no fue posible de ser realizada hasta que se empezó a utilizar los rayos X como una técnica para estudiar la estructura cristalina de los sólidos. Hasta entonces eran todas especulaciones, no había manera de comprobarlo. Cuando se empezó a aplicar la técnica de rayos X para determinar estructuras cristalinas y se aplicó sobre vidrio, se pudo ver esa gran diferencia. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura cristalina de la sílice, pero ordenada. Ven aquí cómo se ven exactamente cada uno de los tetraedros, pero cómo tiene un orden de corto y largo alcance, y es una de las fases cristalinas de la sílice, que es la cristobalita, ¿no? La otra, por ejemplo, habíamos mencionado ya el cuarzo. Ustedes no vieron todavía en detalle la técnica de rayos X, pero cada uno de estos picos representa una distancia planar en la estructura ordenada en este caso, de la sílice. ¿Y qué pasa cuando utilizo esa técnica e irradio un vidrio, como estamos viendo acá, que es la misma estructura pero desordenada? Bien, lo que se ve es esta especie de loma, donde no hay ningún pico en particular. Y eso se debe, esta pequeña loma, a el orden de corto alcance que existe dentro de la sílice. Es decir, un pequeño orden que el más corto alcance claramente es un tetraedro, pero a veces puede extenderse un par de tetraedros
lejos del tetraedro inicial. Por eso hay un pequeño orden de corto alcance, pero claramente no hay orden de largo alcance. Entonces lo que se observa dentro del vidrio es este tipo de difractogramas. Vamos a ver ahora algo también que es muy importante, que tiene que ver con los modificadores. ¿Qué función cumplen exactamente y cómo ingresan en la red de un vidrio de sílice el agregado de óxidos modificadores? ¿Sí? Cuando se agregan óxidos de metales alcalinos o alcalinotérreos, la red de alguna manera se rompe, es decir, pierde parte de la integridad y eso tiene que ver con la rotura de algunos de los enlaces. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el agregado de óxido de sodio a una red de sílice. En esta forma de representar los que tenemos en este dibujo hay un enlace que está faltando y eso tiene que ver con el hecho de que estoy dibujando en el plano algo que es en 3 dimensiones, así que se entiende que está por atrás o por adelante de la pantalla, ¿sí? Yo prefiero siempre, en realidad, que me dibujen los 4 enlaces para que digamos, podamos visualizar un poco mejor cómo es la verdadera estructura. Pero bueno, esto es otra forma de representarlo y traje esta imagen aquí porque denota bien qué es lo que pasa cuando agrego un modificador. En principio, uno puede ver que la presencia de los iones sodio más interrumpen parte de la continuidad de la red, que es una gran red tridimensional de enlaces de alto carácter covalente, vamos a decir, porque no son 100% covalentes, pero sí son de alto carácter covalente, por eso es una red muy fuerte. La dureza del vidrio, especialmente, y resistencia de los vidrios de sílice, especialmente de alto sílice, es muy alta justamente por esa integridad que le da esa estructura tridimensional de enlaces de alto carácter covalente. No sé si ustedes han visto o recuerdan cómo es la estructura, por ejemplo, del diamante. ¿Sí? Son una estructura parecida en el sentido de que son una hibridación tipo sp3, en donde cada carbono está unido a otros 4 carbonos por enlaces covalentes y una estructura tridimensional. Por eso el diamante es uno de los elementos más duros que hay. ¿Sí? Ahora, cuando yo agrego el modificador, estos modificadores, lo que acá vemos, por ejemplo, como está de alguna manera la fórmula del óxido de sodio, van cortando esos enlaces haciendo que esta red tridimensional esté mucho más debilitada. Porque aquí, por ejemplo, evidentemente es un enlace que no está compartido, ¿sí? Sino que ahí sí que hay un enlace iónico entre el oxígeno menos y el sodio más. ¿Sí? Entonces aquí es una zona donde la red está interrumpida. ¿Sí? Aquí en realidad lo podemos ver en varios puntos de esta estructura de la sílice, por lo tanto el agregado de óxido de sodio hace disminuir la cantidad de puntos de entrecruzamiento. A medida que el contenido de modificador aumenta, baja la viscosidad y se incrementa la tendencia a devitrificar, es decir, a cristalizar. ¿Por qué es eso? Porque cuantos más puntos sueltos haya, mucho más fácil le va a resultar a esta red ordenarse y acomodarse para formar un cristal. Entonces, eso también me pone una cota, un límite a cuánto óxido de sodio puedo agregar en una red. Por ejemplo, para esta situación en particular, relaciones de óxido de silicio versus modificador que ya se acercan a 1 a 1, fíjense que acá tengo 2 de sílice por cada 1 de óxido de sodio, ya directamente impiden la formación de vidrio, eso va a cristalizar. La viscosidad va a ser tan baja que a medida que yo empiezo a enfriarlo, va a ser imposible impedir que cristalice por más que yo enfríe rápido. ¿Sí? Una aclaración con respecto a qué es lo que pasa cuando yo modifico la red con un óxido de un metal alcalino versus uno de un metal alcalino térreo. El típico ejemplo es el óxido de calcio versus el óxido de sodio. Pensemos entonces una red de sílice, perdón, ¿sí? En el cual obviamente los 4 enlaces están compartidos. Entonces esta red sigue para acá, ¿sí? Y también sigue para acá, etcétera. Ahora, aquí, en principio, esto continuaba para unirse con otro silicio. Si aquí ingresa un óxido de sodio, ¿sí? Lo que va a pasar
es que donde había una unión, ahora voy a tener que la red queda interrumpida, ¿sí? Perdón, vamos a borrar acá. Recuerden que son 2 sodios por cada oxígeno. Y acá la red sigue. Entonces, antes uno podía considerar que este oxígeno estaba unido a este silicio, ¿sí? Y en realidad agregué, es más, para que esto quede más claro todavía, déjenme ver si lo puedo cambiar. Vamos a pintarlo esto de azul. Agregué este óxido de sodio, ¿sí? Y lo podemos ver que está acá. Entonces, antes estaba ese enlace de alto carácter covalente con el silicio, ahora la red está interrumpida porque ven como acá en realidad ya no hay continuidad. Eso debido a la presencia del óxido de sodio. Ahora, ¿cuál es la diferencia si yo en lugar de óxido de sodio hubiera agregado óxido de calcio? Bueno, el hecho de tener valencia más 2 y por lo tanto ionizarse y tener 2 cargas positivas va a hacer que en realidad el calcio quede de alguna manera restaurando parte de la separación generada por el ingreso del modificador, porque se une con alto carácter iónico tanto a esta punta de la red como a esta punta de la red. Entonces ya no existe esta separación tan clara entre las dos puntas, haciendo que la red quede totalmente mucho más desintegrada. Entonces, a la hora de comparar, si yo voy a agregar un mol de óxido de sodio, va a ser mucho más perjudicial, entre comillas, para la red que si agrego un mol de óxido de calcio. Por esta razón, por esta restitución que ocurre aquí cuando entra el óxido de calcio dentro de la red. Entonces aquí se puede ver que no es lo mismo modificar con óxidos de metales alcalinos versus óxidos de metales alcalinotérreos. Ustedes pueden decir, ¿por qué entonces agrego modificadores si puedo utilizar un vidrio de sílice pura y sacar las mejores propiedades posibles para ese material? En realidad, el problema es el siguiente. Si uno quiere, por ejemplo, fundir la sílice pura, lo tendría que llevar por encima de su temperatura de fusión, que son alrededor de los 1700 grados, partiendo de alguna arena de cuarzo de alto sílice, ¿no? Y no solamente llegar a 1700, que es la temperatura de fusión, sino que uno tiene que elevarlas bastante más, porque existe un proceso que se denomina refinado, en el cual elimino todas las burbujas presentes en el fundido, y para eso es necesario bajar la viscosidad. Recuerden que la viscosidad de la sílice, como de todo formador de vidrio, es alta la viscosidad del fundido. Entonces, tengo que subir bastante la temperatura y mantenerla muy alta, de manera tal de poder tener un material refinado. Después, bajo la temperatura lo más rápido posible y ahí recién formo el vidrio. Ahora, el proceso recién comienza ahí porque después tengo que conformarlo, es decir, darle una forma para la aplicación en particular que yo estoy pensando. Y ahí tengo que subirlo bastante por encima de la TG, que en el caso del vidrio de sílice pura es del orden de los 1200 grados, y dar una forma particular y después enfriarlo nuevamente. Eso tiene varios inconvenientes. El primero, desde el punto de vista técnico, es que tanto para fundir la sílice como para después trabajar el vidrio de sílice, voy a necesitar algún material que contenga al vidrio. Y ese material tiene que ser muy resistente desde el punto de vista térmico, bastante por encima de la temperatura de aplicación, de manera tal que no sufra daño durante el procesamiento. Y el segundo es una variable mucho más desde el punto de vista económico. Es decir, utilizar altas temperaturas implica un gran costo desde el punto de vista energético. Y eso hace entonces que no sea viable emplear la sílice pura para muchas de las aplicaciones para las cuales se emplea vidrio, por ejemplo, en una ventana o en un vaso. ¿Sí? En esos casos se utilizan vidrios sudocálcicos que tienen una TG de alrededor de 550 grados, como habíamos visto, que eso hace que elevando la temperatura a 600 o 700 grados ya se pueda trabajar, ya se pueda darle forma. Y de hecho, es necesario en general
que la composición esté modificada con varios modificadores. Si uno agrega, por ejemplo, como dice aquí en la transparencia, un 25% de óxido de sodio, lo que va a ver es que la TG desciende a aproximadamente 800 grados, pero ese material es muy fácil que cristalice y además se vuelve soluble en agua. Por eso se agregan otros modificadores como óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de plomo, que lo que hacen es restaurar parte del daño generado en la red por el óxido de sodio y da una estructura que tiene más resistencia térmica, más resistencia química y permite ser trabajado. Y de esa manera se pueden fabricar distintos materiales. Un detalle importante es que luego del trabajado, para obtener una forma, es muy común que queden tensiones térmicas, es decir, como partes del material, es algo que se enfría rápido, partes del material se enfriaron antes que otras, va a haber esa diferencia en el tiempo en el que se enfriaron, va a generar tensiones residuales. Entonces es necesario hacer un tratamiento que se denomina de recocido. ¿Se acuerdan que cuando veíamos metales habíamos mencionado que existía el recocido? Yo les dije, ojo, que el recocido hace referencia a un tratamiento que es elevar la temperatura para un determinado fin, y eso puede cambiar en qué significa o qué va sucediendo en el material, puede cambiar en función de qué material esté hablando. En el caso de los vidrios, el recocido es elevar la temperatura un poco por abajo de TG para evitar que pierda la forma el elemento que ya la tiene, por ejemplo un vaso, como decía hoy, y mantenerlo ahí bastante tiempo para aliviar las tensiones. Le da una cierta movilidad a las moléculas, de manera tal que si estaban tensionadas pueden corregir levemente su posición y de esa manera bajar las tensiones. Hay aplicaciones donde esto es muy importante, por ejemplo, en la fabricación de telescopios de gran porte, utilizan vidrios muy gruesos, por lo cual es muy común que durante el enfriamiento para generar ese vidrio se generen zonas que se enfriaron antes y zonas que se enfriaron después, entonces sí o sí va a haber tensiones residuales. Para un telescopio es muy importante, para que no haya aberraciones ni dispersión de la luz, que el índice de refracción a lo largo de todo el vidrio sea exactamente el mismo. Entonces no puede haber tensiones residuales. Lo que se hace es elevar la temperatura y hacer un tratamiento de recocido que puede durar aproximadamente entre 5 y 6 meses, porque es muy muy grande el material. Bien, terminamos acá. Esta parte lo que voy a hacer es dividirlo en dos videos para que cada uno individualmente no se les haga tan largo. Y después armo la segunda parte donde vemos los aspectos que nos están faltando para el tema.